Llevo más de 30 años viviendo en esta casita en las afueras de Querétaro desde que me mudé con Mauricio justo después de casarnos. Siempre ha sido mi refugio, el lugar donde encontraba calma tras un día largo de trabajo, donde crié a Valeria. Ahora que estoy sola, sigue siendo un consuelo, aunque el silencio a veces pesa más de lo que solía. Tengo 70 años, jubilada de la tiendita de costura, donde trabajé casi toda mi vida. No fue una vida de grandes lujos, pero era mía, y con eso me bastaba. Mis vecinos de San Miguelito pasan a veces a saludar trayendo un frasco de mermelada casera o un pan recién horneado. Sonrío, platico un ratito, pero siempre los despido con la promesa de mantenerme ocupada de seguir adelante, como si el tiempo no se sintiera tan pesado. Valeria ya creció. Tiene su propia familia. Se casó con Esteban, un comerciante que no para, y tienen 2 pequeños. Los he ayudado siempre que he podido. Pagué parte de sus estudios, ayudé con la boda de lo que tenía. No era mucho, pero di lo que pude. Nunca esperé nada a cambio. ¿Verdad que así es esto de ser madre? Una da y da sin esperar más que ver a sus hijos felices, con la vida encaminada. Pero últimamente algo ha cambiado. Tal vez es el peso de los años, o quizás es la forma en que Valeria me mira como si esperara más de mí, como si yo tuviera que seguir resolviéndole la vida. Le he dado todo lo que tenía, pero a veces siento que nunca es suficiente. Hace unos días vino con una mirada que no le había visto antes. Algo estaba diferente, algo había cambiado. Era una tarde tranquila de domingo, cuando Valeria tocó a mi puerta. Traía un abrigo puesto, aunque el calor de Celaya no lo pedía, y sus manos estaban apretadas como si guardara algo que no quería soltar. No la había visto en días y se veía distinta, cansada tal vez. O quizás era la forma en que cargaba los hombros como si el mundo entero le pesara encima. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, entrando sin esperar respuesta. No era la Valeria de siempre, tan segura, tan decidida. Esta vez había un temblor en su voz. Sabía que algo no estaba bien, pero no imaginaba cuánto. Nos sentamos en la mesa de la cocina con el aroma del café recién hecho flotando en el aire, pero ni eso aliviaba la tensión. Valeria se removía en la silla mirando sus manos antes de alzar la vista. «Mamá, ¿te acuerdas de Carmen, la mamá de Esteban?», empezó con la voz quebrándose un poco. «Está teniendo problemas con la hipoteca de su casa. El banco ya amenaza con quitársela y estamos haciendo todo lo que podemos, pero no alcanza. Te lo pido, te lo suplico. ¿Nos puedes ayudar? Solo necesitamos un empujoncito hasta que las cosas mejoren». Sus palabras me cayeron como balde de agua fría, pero no reaccioné de inmediato. Solo la miré sin saber qué decir. Carmen tenía su propia familia, y aunque entendía las presiones de la vida, esto era demasiado. Ella tenía a su esposo, a sus hijos. ¿Por qué yo, Valeria, ya he ayudado antes? «Te he dado tanto», dije suavemente, aunque mi voz no tenía la fuerza de siempre. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero vi la desesperación en ellos. Esto no era solo por dinero. Había algo más profundo, algo que aún no estaba lista para enfrentar. Pasé la noche dándole vueltas a la petición de Valeria, sus palabras resonando como tambores en mi cabeza. Realmente podía ayudarla. Podía renunciar al poco que me quedaba para arreglar los problemas de alguien más otra vez. Siempre he hecho todo por ella, pero algo dentro de mí me decía que esto era diferente. No era como ayudarla con la colegiatura o la boda. Esto era más. Era cargar con una deuda que no era mía, una responsabilidad que no me correspondía. Y no estaba segura de poder con ese peso, no a estas alturas. Siempre he sido la que recoge los pedazos. Cuando Mauricio se fue, no tuve opción más que aprender a salir adelante sola. Trabajé más duro, me esforcé más y más, y lo hice. Por Valeria, por nuestra familia.
Pero con los años empecé a preguntarme si eso era todo lo que era una fuente inagotable de dar, sin recibir nada a cambio. Nadie me preguntó nunca si estaba bien, si necesitaba ayuda. Siempre era yo cargando con todo, esperando que algún día valiera la pena. Sabía que no podía seguir así. No podía ser la que siempre resolvía los problemas de todos, y menos aún, podía hacerme cargo de la deuda de Carmen, no cuando mi propio futuro era incierto. Cuando Valeria llamó al día siguiente, sabía lo que tenía que decir. Respiré hondo antes de contestar. Valeria, empecé tratando de mantener la voz firme. No puedo hacer esto. No puedo pagar la hipoteca de Carmen. Ya he ayudado mucho y no estoy en posición de seguir haciéndolo. Tú y Esteban tienen que resolver esto por su cuenta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Escuché cómo se le cortaba la respiración, pero no dijo nada. Finalmente susurró: «Pero mamá, eres lo único que tenemos. Eres la única que puede ayudarnos». Sus palabras me dolieron como un pinchazo. Pensé en todos los años que di en los sacrificios, y aún así parecía no ser suficiente. Yo no era suficiente. He hecho lo que he podido. Valeria, dije, intentando no dejar que la tristeza se colara en mi voz. Ahora te toca a ti resolver las cosas. Cuando colgué me temblaban las manos. No esperaba que estuviera tan perdida. Pero algo dentro de mí sabía que era momento de parar. Era momento de dejar de ser la que siempre lo arregla todo, la que da sin pedir nada a cambio. Pero conforme pasaban los minutos, una nueva sensación se coló en mí. Me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pasaron unos días sin noticias de Valeria. Intenté seguir adelante, enfocarme en lo que podía controlar. Pasaba las mañanas en el jardín, arrancando hierbas, plantando flores, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente lejos de lo que había pasado. Pero no podía sacarme la culpa de encima. ¿Qué clase de madre le dice que no a su hija cuando está en apuros? Entonces, una mañana, alguien tocó a la puerta. Al abrir, encontré una carta de esas que sabes que no traen buenas noticias. Un sobre grueso con el sello de un despacho de abogados. El corazón me dio un vuelco mientras lo abría. Las palabras saltaron ante mis ojos. Demanda por daño emocional. Apenas podía respirar mientras leía. Valeria me estaba demandando. Me demandaba por 500,000 pesos, porque me negué a ayudarla con la hipoteca de Carmen. La carta decía que mi negativa le había causado un daño emocional y había puesto en riesgo la estabilidad de su familia. No tenía palabras. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía mi propia hija volverse en mi contra? Así siempre estuve ahí para ella. Siempre intenté darle todo lo que necesitaba, incluso cuando significaba sacrificar mi propia felicidad. ¿Y ahora esto? La rabia creció, pero pronto dio paso a la confusión. Esperaba decepción, incluso enojo, pero nunca esto. Nunca pensé que me llevaría a los tribunales. A mí, su madre. Llamé a Ricardo Morales, un abogado amigo de años, y le pedí que me ayudara a entender qué estaba pasando. Me aseguró que teníamos un caso sólido, que tenía todo el derecho de negarme, pero nada de eso aliviaba el dolor en el pecho. El mundo parecía girar sin control y no sabía cómo detenerlo. Al colgar, una sensación de temor me invadió. Esto era solo el comienzo, y no tenía idea de hasta dónde llegaría. Pero una cosa era segura, tenía que mantenerme firme. El juzgado era frío, un contraste con el torbellino de emociones que me recorría. Al entrar, sentía las miradas de todos los murmullos que resonaban en mis oídos. Valeria ya estaba ahí con Esteban, sin mirarme, con el rostro endurecido, como si el mundo hubiera cambiado, y yo ya no fuera su madre. Apenas podía soportar verla. La rabia, el dolor, todo regresaba en oleadas. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? Me senté junto a Ricardo, mi abogado, intentando controlar la respiración. Las manos me sudaban
y sentía gotas de sudor en la nuca. Esto no era lo que imaginé. Nunca pensé que estaría en un juzgado enfrentándome a mi propia hija por el derecho a decir que no. Pero aquí estaba y tenía que mantenerme fuerte. La jueza Clara Mendoza era una mujer que imponía respeto con solo hablar. Su voz era calma, pero firme, cortando la tensión del lugar. El juicio comenzó y Valeria subió al estrado primero. Su abogado la hizo contar todo, cómo siempre había sido yo la que ayudaba, cómo ahora era la única que podía salvar a su familia y cómo mi negativa le había causado un daño emocional. Vi las lágrimas en sus ojos, pero había algo frío en su forma de hablar. No era solo por la hipoteca. Había algo más profundo, algo que no decía, pero que flotaba entre nosotras. Escuché intentando no dejar que sus palabras me afectaran. Le había dado tanto a lo largo de los años. Pagué sus estudios, su boda, ayudé con los niños, y nada de eso parecía importar ahora. Todo ese esfuerzo nos había traído a este punto donde ella estaba ahí, acusándome de romperle el corazón. Cuando fue mi turno, traté de mantener la voz firme. Ricardo me pidió que explicara por qué me negué, que aclarara que no era por rencor, sino porque ya no podía más. Hablé de mi vida, cómo trabajé sin descanso, para darle todo lo que pude, cómo siempre fui la que recogía los pedazos. Hablé del miedo que sentía cada día, de la preocupación de no tener suficiente para mí en mis últimos años. Dije la verdad, aunque sentía que mi voz me traicionaba con cada palabra. Entonces vino el momento para el que no estaba preparada. La jueza Mendoza me miró luego a Valeria y preguntó algo que cortó el aire como cuchillo. ¿Por qué tu madre tiene que cargar con esta responsabilidad? ¿Por qué crees que te debe ayudar con la deuda de alguien más? La pregunta quedó suspendida por lo que pareció una eternidad. Miré a Valeria, con el rostro enrojecido, las manos retorciéndose en su regazo. Pero no era solo ella. La pregunta también me cortó a mí. Nunca lo había pensado así. Siempre di, siempre me sacrifiqué. Pero alguna vez me pregunté por qué. ¿Por qué asumí que era mi deber salvar a todos? Por primera vez en mucho tiempo, algo cambió dentro de mí. No era solo por la hipoteca. Era por el patrón que había creado, por cómo me había condicionado. Y a Valeria, a pensar que yo debía arreglarlo todo. Era por los límites que nunca puse, las líneas que dejé que se desdibujaran. Sentí las lágrimas subir, pero respiré hondo y me contuve. Siempre he estado ahí para Valeria, dije en voz baja. Pero en algún momento tengo que dejar de ser la que siempre arregla todo. He dado todo lo que puedo, pero ya no puedo más. Tengo que proteger lo poco que me queda. El silencio llenó la sala. No estaba segura de haber dicho suficiente, o si era lo correcto, pero se sentía como la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba hablando por mí. El día se alargó y el juicio parecía una tormenta que me arrastraba. Pero sabía que no podía rendirme. Ya había dado tanto mi tiempo, mi dinero, mi energía, y no iba a perderme a mí misma en el proceso. Necesitaba aferrarme a algo. Necesitaba proteger mi paz, aunque eso significara enfrentar a mi hija en ese juzgado. La decisión de la jueza llegó días después, pero la espera se sintió eterna. No dormí mucho y cuando lo hacía, soñaba con el rostro de Valeria enojada, herida, exigiendo algo que no podía darle. Intenté mantenerme ocupada, pero el peso de todo me aplastaba. El juzgado la demanda, la pregunta de la jueza. Todo se repetía en mi mente. Finalmente sonó el teléfono. Era Ricardo. Isabel, ganamos el caso. La jueza falló a tu favor. Desestimaron la demanda. No sabía cómo reaccionar. No estaba segura si debía sentir alivio o algo más profundo que no podía nombrar. Por un momento solo hubo silencio, solo el zumbido leve del teléfono. Gracias, Ricardo, dije en voz baja, aunque las palabras sonaban vacías. La batalla había terminado
pero las cicatrices emocionales seguían ahí. Había ganado el caso, sí, pero ¿a qué costo? Mi relación con Valeria estaba rota como nunca imaginé. Siempre supe que las relaciones entre madre e hija son complicadas, pero nunca pensé que llegaríamos a esto. La victoria legal no se sentía como tal. Mientras estaba en la sala esperando la llamada que sabía que vendría una extraña sensación de vacío, se asentó en mí. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez no era Ricardo, era Valeria. Dejé que sonara un momento antes de contestar. Mamá dijo con la voz temblorosa: no sé qué decir. Me equivoqué. No sé por qué hice lo que hice. Lo siento, su disculpa me golpeó como una ola. Quería perdonarla, quería acercarme y abrazarla, pero el dolor aún estaba fresco. ¿Cómo podía olvidar lo que había hecho? ¿Cómo se había vuelto en mi contra cuando no hice más que intentar ayudarla? Qué bueno que lo sientas. Valeria, dije con la voz suave, pero firme. Pero no puedo olvidar todo lo que pasó. Tú tomaste tu decisión. El silencio al otro lado se sintió eterno. Cuando habló de nuevo, su voz era pequeña. Lo sé, mamá. Lo sé. Lo haré mejor. Te lo prometo. No dije más. Había hecho lo que podía. Había luchado por mi paz, y ahora solo podía esperar. Esperar a que el tiempo sanara las heridas. Pasaron semanas después del juicio, y aunque la batalla legal había terminado, sentía que aún estaba nadando contra la corriente. La disculpa de Valeria seguía en mi mente, pero no era una solución mágica. La confianza entre nosotras se había roto, y sanar iba a tomar tiempo. Me dediqué a mí misma, algo que no había hecho en años. Pasé más tiempo con los vecinos, visité a amigas que no veía desde hacía tiempo. Volví a leer, retomando libros que no había tenido energía para terminar, y empecé a caminar más dando paseos largos por el parque de San Miguelito, escuchando el sonido de mis pasos en el pavimento. Había una paz tranquila en esos pequeños actos. Estaba empezando a encontrar consuelo en mi propia compañía, algo que no sabía que había perdido. Pero por las noches, cuando todo estaba en silencio, pensaba en Valeria. Me preguntaba cómo estaba, si estaba bien, si aún estaba enojada, o si las cosas habían cambiado de verdad. Una parte de mí quería arreglarlo todo, hacer que todo estuviera bien otra vez. Pero otra parte sabía que ese no era mi trabajo ya. Había hecho suficiente. Había dado todo lo que podía, y ahora le tocaba a ella resolver las cosas por su cuenta. Una noche, semanas después de que desestimaran la demanda, recibí un mensaje de Valeria. No era una llamada, sino un texto simple. Te extraño. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje por un buen rato. Mi dedo dudó sobre el botón de responder, pero algo me dijo que esperara. No quería apresurarme. Necesitaba estar segura de que esto no era solo un momento de culpa pasajera, que era algo real, algo que ella quería de verdad. Quería creerle, pero no podía olvidar cómo me sentí cuando se volvió en mi contra. Tras un momento respondí: creo que también necesitamos hablar. Avísame cuando estés lista. Y así el espacio entre nosotras empezó a cerrarse. Lento, con cuidado, avanzábamos. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero sabía que era el comienzo de algo nuevo. La próxima vez que hablamos no fue sobre dinero o deudas. Fue sobre nosotras, los primeros pasos para reconstruir lo que una vez tuvimos. No fue fácil, pero fue algo. Y por ahora, eso era suficiente. Los días tras ese mensaje se sentían como si se estiraran cada uno, cargado con una promesa frágil pero importante. Valeria y yo acordamos una fecha para vernos, pero una parte de mí se preguntaba si realmente pasaría, y si las palabras no podían cerrar la distancia entre nosotras, y si el dolor era demasiado profundo. Pero llegó el día, y me encontré parada en la puerta, mirando por la ventana esperando. No la había visto en persona desde el juicio,
y aún entonces sentía que estábamos a kilómetros de distancia, aunque compartíamos la misma sala. Esta vez no había juzgado ni abogados ni acusaciones, solo nosotras. Cuando sonó el timbre, el corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta y ahí estaba ella, su rostro aún familiar, pero más marcado, como si el tiempo nos hubiera cambiado a las dos. Se quedó ahí un momento sin saber qué decir y me di cuenta de que ambas habíamos sido transformadas por todo lo que pasó. «Hola, mamá», dijo suavemente con la voz temblorosa. No había enojo ni amargura, solo una vulnerabilidad que me partió el corazón. «Hola, Valeria», respondí con la voz igual de frágil. Me hice a un lado para dejarla pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina, como antes cuando las cosas eran más simples. No empezamos con disculpas, no empezamos con explicaciones. En cambio, hablamos. Hablamos de lo que evitamos por tanto tiempo, de cómo le fallé, de cómo me falló. No había atajos ni respuestas fáciles. Ambas admitimos cosas que no habíamos dicho en voz alta, cosas que se habían acumulado durante años, cosas que ambas temíamos enfrentar. No fue perfecto, pero fue un comienzo. El silencio entre nosotras, que antes pesaba con resentimientos no dichos, se sentía más ligero, más abierto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos del mismo lado, aunque aún no estuviéramos completamente sanadas. Conforme avanzaba la noche, me di cuenta de que no solo intentábamos arreglar lo que se había roto, estábamos construyendo algo nuevo, algo que tomaría tiempo y paciencia, pero valía la pena pelear por ello. Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza.